Estamos en vivo, live. Listo, hola, hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en la segunda edición de Creo MX, ahora naturalmente por este tema de la pandemia, pues de manera virtual, pero con el mismo gusto de saludarlos. Yo soy Laila Chemor, soy vicepresidenta de la Comisión de Pymes de CONCAMIN y también soy asesora en el Centro de Competitividad de México del Consejo Mexicano de Negocios y a través de ellos les doy la más cordial de las bienvenidas a esta ponencia que vamos a tener en estos momentos con Marisol Rumayor, una gran emprendedora, empresaria y amiga. Y el nombre de su ponencia es Empresa y Disrupción, un paso más allá de la innovación. Ella es cofundadora y CEO de Disruptive Labs. Y bueno, Marisol es mexicana, nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es abogada de formación y de vocación emprendedora, y vaya que muy emprendedora. Ella ha creado diferentes empresas e iniciativas siempre con el propósito de transformar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y exponenciales. Y bueno, también en su lado, como servidora pública, creó la primera red digital de apoyo al emprendedor y el programa de incubación en línea, así como el diseño y coordinación de la Semana Nacional del Emprendedor de 2013 a 2016, alcanzando récord Guinness en la misma y como el evento de negocios más grande del mundo. Y ya en su etapa como emprendedora, en 2018 creó el concepto de clúster colectivo como un espacio de trabajo, colaboración y sinergia entre empresas en un ambiente único en su tipo. Marisol, muchas gracias. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros y te dejo el micrófono y la pantalla. Gracias. Muchas gracias, mi queridísima Laila, y a todos el comité organizador de Creo MX, por invitarme una vez más y por pues por permitirnos estar con ustedes y compartiendo con el auditorio en este año tan disruptivo, tan loco para todos. La verdad es que el año pasado lo disfruté muchísimo, el cafecito emprendedor, y en esta ocasión pues también muy contenta de estar con ustedes y de poder compartir un poquito de la visión de lo que hacemos ahora para un público diferente, que sigue habiendo muchos emprendedores, muchos estudiantes también, pero también para las pymes, que es un poco lo que me han indicado. Por supuesto, agradezco el consejo, la invitación, y a todo el equipo que está ahí haciendo esto posible. Creo que este año es un año en donde nos ha tocado demostrar a todos que la única manera de salir adelante es tomados de la mano, y la única manera de salir adelante en términos económicos, emocionales, sociales, de salud, es tomados de la mano y aprovechando y encontrando lo mejor de todos. Entonces, pues muchas gracias, y gracias a todos los que están conectados. La gente me imagino que se conecta directamente aquí a Zoom o lo ven aparte en la plataforma de Creo. Están en la plataforma y ya conectándose, pero todos entrando. Perfecto, perfecto. Entonces, pues bueno, preparé un tema que es pues mi mero mole. La verdad es que en esta historia de emprendimiento me he ido orientando mucho más hacia la parte de innovación, pensamiento exponencial y disrupción desde una perspectiva de negocios. Entonces, preparé algo muy sencillo en términos de cómo abrazar este cambio. Y los que me escucharon el año pasado sabrán que yo vengo hablando de esto desde antes de la pandemia, de cómo reinventarnos, de cómo estamos en una era de abundancia independientemente de lo que sentimos o vivimos. Y cerraré esta participación o esta plática con ustedes con consejos para todas las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso los emprendedores que este año arrancaron su negocio y que se antoja muy complicado. Pues el cómo, más que los cómo, yo creo que los consejos prácticos que puedo compartirles. Entonces, pues comenzamos. El cambio es una constante universal que nos impacta a todos y de veras que hago mucho hincapié en que estas láminas las tengo incluso antes de la pandemia, y nos costaba mucho trabajo entender que el cambio está aquí, es decir, no es algo que podamos parar. Inclusive he hablado mucho de estos escenarios VUCA o escenarios VICA, que son escenarios vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. Y la historia de la humanidad ha estado siempre encerrada en un escenario VICA. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo comprender que conforme se acelera la transformación, y sobre todo la transformación industrial, la transformación tecnológica, pues si antes el cambio era una constante cuando vivíamos en la época de las cavernas, pues imagínense ahora, ¿no? Cada cosa
que pues, nos presenta la vida es un cambio. Todo, en tecnología, en salud, en educación, en relaciones sociales, etc. Los líderes más capacitados de la humanidad o que más éxito han tenido en la humanidad han tratado de mejorar la productividad por siempre. O sea, siempre se pensó que la única manera de salir adelante o de mejorar pues era mejorando la productividad. Pero ahora esta visión ha cambiado, o este acercamiento a cómo mejoro como empresario, como persona, hacia innovar más y con mayor rapidez. Y aquí es donde va a llegar luego el concepto de disrupción, que tiene que ver con que a veces innovar no es suficiente y por eso le pusimos este nombre de empresa y disrupción más allá de la innovación. Porque pues la innovación sin duda ya es un paso obligado. Y antes la innovación se veía como un éxito. Estás innovando, qué bueno, felicidades. No, hoy innovar es el piso. Tenemos que ir hacia lo exponencial, tenemos que ir hacia la disrupción. La velocidad en la que cambia nuestro mundo o el metabolismo del mundo, que yo también le llamo, está siendo mucho más rápido a lo que estamos preparados o a cómo nos sentimos para abordar este cambio. Y este metabolismo, pues imagínense que es como si la Tierra fuera girando más rápido, ¿no? Entonces, este metabolismo es cada vez más rápido y nosotros nos cuesta mucho trabajo como seres humanos adaptarnos a estos cambios. A veces no estamos apenas digiriendo un cambio cuando ya llegó otro, ¿no? No solo en términos tecnológicos, no solo en términos sociales, sino en todos sentidos, ¿no? Aquí lo interesante es cómo abordo esta nueva realidad en términos de lo que estamos viviendo. Para el 2030 se espera que seamos 8.600 millones de personas en el mundo, pese a la reducción en el ritmo de fertilidad, inclusive a la reducción causada por la pandemia. Y yo siempre he hecho la pregunta, ¿qué pensamos venderles? ¿Qué pensamos venderles estos 8.6 billones de personas en el mundo? ¿O cómo pensamos conectar con este billón, al menos 1 billón, 2 billones de personas? Y aquí es donde viene un cambio de paradigma, porque normalmente diríamos, pues yo no le quiero vender a 1 billón ni a 2. Y ahí es donde tenemos que hacer este cambio de paradigma en torno a lo que debemos y buscamos generar, ¿no? Se considera, a ver, perdón, un segundito. Perdón. Gajes del oficio de la era disruptiva. Se considera que el mundo será mejor a pesar de las adversidades y pese a las pérdidas del COVID. Si ahorita hacemos una encuesta con los asistentes, quizá diríamos que estamos en la peor era de la humanidad. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de por qué no solo estamos en una de las mejores épocas, en términos de tecnología, en términos de conectividad, en muchas cosas. Pero pues bueno, sin duda hay gente que piensa que a veces cuando no llega tu paquete de Amazon, se nos está acabando el mundo. Cuando hubo personas en 1900 que pasaron por varias guerras, por una pandemia mucho más fuerte que esta que estamos viviendo, y ahorita lo vamos a ver. Durante los últimos 5 millones de años, la humanidad evolucionó rodeado de un mundo de grave e inmediato peligro. Es decir, siempre hemos sido una especie en peligro de extinción. Lo que sucede es que pues no nos gusta aceptarlo de esa manera, ¿no? Y lo interesante es verlo no desde una perspectiva negativa o con miedo, es simplemente abrazar la realidad. Esa es una realidad, no la vamos a poder cambiar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ante esta realidad, entendiendo que estamos en un escenario vulnerable, incierto, complejo y ambiguo todo el tiempo, en donde terminando el COVID quizá venga un virus diferente o quizá venga, bueno, sigamos con esta contracción económica? Entonces, en esa realidad que no podemos cambiar, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar mi realidad? Pues bueno, aquí hay varias sugerencias que les vamos a decir un poco más adelante. Aquí les voy a poner el ejemplo. Esto es de un tweet de ayer que vi en la noche que la verdad me encantó. Debimos de haber puesto el autor del tweet, pero decía por ahí, imagínate que naciste en 1900. A los 14 años viviste la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, viviste en un escenario en donde murieron millones de personas. Después sobreviviste a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? Después, en el 1918,
Bueno, cuando tienes 18 años, termina la guerra mundial con 22 millones de muertos. Poco después llega la pandemia mundial, una gripe española que mata, llamada española porque no tenía nada de española, que mata a 50 millones de personas. Sales vivo y libre, es decir, no te fuiste preso de la guerra y sobreviviste a la guerra, ¿no? Entonces ya tienes 20 años, estamos ahí. Después, en los años 29, cuando tú tienes 29 años, es decir, en 1929 viene la crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la bolsa de Nueva York, provocando inflación y desempleo, y para los 33, los nazis llegan al poder. Tienes 39 años cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y termina cuando tienes 45 durante el Holocausto. Me voy a regresar, perdón. Durante el Holocausto. Habrá un total de 60 millones de muertos desde que naciste. Cuando tienes 52 años comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64 la Guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75. Un niño nacido en el 85, y aquí lo estoy leyendo directamente de este tuitero que se llama J. Armando RH, piensa que sus abuelos no tienen idea de lo difícil que fue la vida. Y sobrevivieron pues guerras, catástrofes, las catástrofes más importantes. Un chico nacido en el 95 que hoy tiene 25 años piensa que es el fin del mundo cuando su paquete de Amazon tarda más de 3 días en llegar, o cuando no consigue más de 15 likes en su fotografía, o cuando nadie se conecta a sus historias de Instagram. El 2020 ha sido un año para repensar y preguntarnos, ¿realmente estoy entendiendo el mensaje que nos está dando el mundo, el mensaje que nos está dando la sociedad, el mensaje que nos está dando pues la transformación universal que estamos viviendo? Y me encantó este ejemplo porque sin duda pues hemos sido una generación muy, muy afortunada. Por aquí dice Peter Diamandis que en nuestro cerebro todos tenemos una pieza del óvulo temporal llamada la amígdala, y esta amígdala tiene una adicción a las malas noticias. No sé si sabían eso. Y entonces, esta amígdala es 10 veces más adicta a las noticias negativas que a las positivas. Entonces, por eso, de pronto, los noticieros, las cadenas de Twitter, las historias que son como más negativas tienden a tener mucho mayor audiencia. Inclusive los personajes siniestros o que son muy negativos o muy bullying, como algún vecino del norte, tienden a ser muy exitosos porque tenemos una adicción natural física de nuestro cuerpo hacia lo negativo. Entonces, sabiendo eso, como humanos, es increíble que no cambiemos lo que pensamos y no cambiemos lo que hacemos. Por otro lado, en este mismo orden de ideas, hablando de lo afortunados que hemos sido como humanidad, y no de que yo tenga un falso positivismo, sino desde una perspectiva de las tecnologías exponenciales que son la fuerza que impulsa esta transformación y todas estas mejoras que estamos viendo. Y por el otro lado, es que estas tecnologías, antes a lo mejor nos tardábamos 10 años, 20 años, 30 años, hasta 100 años en poder poner a disposición de las personas estas tecnologías, en términos de sofisticación y en términos de adopción. Aquí les voy a dar unos datos bien interesantes que me llegan de un newsletter que reviso de Peter Diamandis, el fundador de la Universidad de la Singularidad y socio también de Elon Musk. La traducción está a la izquierda, pero fíjense, en julio del 2020 es la primera vez en que la humanidad se ha acercado al 60% de humanidad utilizando Internet. ¿Ustedes imaginan? Esto se pensó que iba a suceder en los 2030, 2040, 2050, llegar al 60%. Nos estamos adelantándonos 10, 20 años, sin duda por un efecto externo, es decir, una causa, la pandemia, pero esto representa muchísimas oportunidades también en términos de desarrollo, en términos de economía, en términos de soluciones, en esto mismo que les he venido platicando, en soluciones exponenciales. Con un progreso tan acelerado y con tanto acceso a Internet, pronto se va a convertir en un derecho universal. Entonces, cuando yo les platique de hacer proyectos exponenciales, no van a decir está loca, esta mujer, sino que hace sentido, porque en la medida en que estemos en el celular de las personas, en el dispositivo móvil de las personas, tendremos el acceso al 60% de la humanidad. ¿Ok? Aprendamos a abrazar el cambio,
nada es para siempre, es una de las cosas que, esta no va ahí, esa lámina. Mortalidad, otra de las cosas en las que hemos avanzado es que tenemos mucho mayor esperanza de vida que antes. Del 2010 al 2020 crecimos casi 3 años. En el 2010 nuestra esperanza de vida mundial era de 69.9 años, ahorita estamos en 72.6. Y habrá quien diga, yo para qué quiero vivir tanto. Habrá quien no, pero aquí lo interesante es que se puede llegar a los 72 años en comparación con la esperanza de vida de hace un siglo, cuando la mayoría, si se fijan, no llegaba ni a los 40 años. Estamos hablando de 1900 más o menos, ¿se fijan en la rayita? Otra de las grandes cosas que debemos llevarnos de tarea es, entonces, con todo esto que está pasando, ¿cómo le hago para cambiar mi mentalidad? Porque si se dan cuenta, son paradigmas condicionantes y pensamientos que nos hacen pensar que no podemos ser abundantes, que no podemos crear proyectos exponenciales y que no podemos ser longevos con una calidad de vida. Entonces, lo que yo les propongo, o mi propuesta, es ver lo nuevo. Normalmente vemos lo nuevo a través de los lentes del pasado, es decir, queremos ver las cosas que están sucediendo ahorita como las veíamos hace 10 años o inclusive el año pasado. Debemos ver lo nuevo con unos lentes nuevos. Esta realidad es una nueva realidad que no tenemos lentes para verla, hay que crear unos nuevos lentes, unos nuevos filtros. Y eso nos va a permitir verlo con un nuevo paradigma, una nueva visión, inclusive yo les diría, romper cualquier paradigma condicionante. Como humanidad hemos sido locales y lineales los últimos 250,000 años. Y los últimos 20, 30 años y lo que sigue nos hemos convertido en exponenciales y globales. Entonces, cambiar el ritmo de toda una humanidad, y aquí va este tema del sistema inmune, que es este sistema inmune, así como tenemos un sistema inmune en nuestro organismo que nos protege de las enfermedades, nos protege de los riesgos, de las bacterias, de los virus. El mundo tiene un sistema inmune, las organizaciones tienen un sistema inmune, las familias tienen un sistema inmune que protegen a la organización de los cambios. Entonces, cuando de pronto empieza a girar muy rápido en la transformación, lo que decía al principio, el metabolismo empieza a girar muy rápido, tu cuerpo se defiende. Igual en una organización, en un gobierno, en una empresa, en una familia. La gente dice, oye, a ver, espérame tantito, estás cambiando muy rápido las cosas y eso nos puede causar una enfermedad. Y entonces, ese sistema inmune debemos aprender a enseñarle cómo el cambio es parte de esta evolución y de este cambio de paradigma. Sin duda, pues no resulta fácil pensar así, sobre todo cuando hemos ido 250,000 años de la misma manera. Entonces, en estos tiempos de acelerada transformación, en donde tenemos por un lado la claridad de que somos afortunados de vivir en la etapa en la que estamos viviendo y tenemos a la mano los recursos infinitos que nadie hubiera pensado tener, en esta realidad, antes de cambiar lo que hago, primero debemos cambiar lo que pensamos. Tenemos que echarnos un clavado a nuestros cajones de lo que pensamos y entonces habilitar estos cambios de pensamientos en torno a una mentalidad de abundancia, una mentalidad exponencial y, bueno, por la parte de salud, una mentalidad longeva. Si buscamos resultados distintos, pues no hagamos siempre lo mismo, es que lo ha dicho Einstein desde siempre, y aquí lo interesante es lo que les decía, ¿no? Hemos sido 250,000 años lineales y locales, el mundo ha cambiado en muy poco tiempo y cada vez va a cambiar en menos tiempo. Por ejemplo, dicen que hace 10 años se comenzó, avanzamos estos 3 meses, lo que hubiéramos avanzado digitalmente en 10 años. Entonces aquí es donde está el reto de por qué de pronto nos resulta tan incómodo todos estos cambios. Bueno, aquí está la otra lámina que les decía. Estos últimos años hemos sido exponenciales y globales y seguiremos siendo. Y después de exponencial, pues yo creo que viene hiperexponencial. Se va a hiperexponenciar los cambios, el impacto, la transformación. Si exponencial les parece un concepto nuevo, está a punto de quedarse obsoleto. Lo que viene es hiperexponencial, ¿no? Entonces, hablando de las empresas o hablando de los proyectos de emprendimiento o de sus pequeños negocios, todos podemos hacer innovación.
innovación en el proceso, en el producto, en el servicio, pero ahora no se trata de hacer innovación, se trata de buscar la disrupción en el proceso, en el producto, en el servicio o incluso en el modelo de negocio. Y yo hago una definición muy sencilla de la diferenciación entre innovación y disrupción. La disrupción crea un camino nuevo, una nueva carretera. La innovación va por el mismo camino, por la misma carretera de antes, solo que le agregaste un reencarpetado, por así decirlo, ¿no? La disrupción es un camino nuevo completamente, que a veces deja a la carretera anterior obsoleta. Es como la supercarretera. Entonces, si queremos hacer disrupción, necesitamos primero pensar con este paradigma de pensamiento exponencial y después diseñar un producto, servicio o solución que resuelva necesidades de millones y de millones de personas que tienen un paradigma diferente de acuerdo a esta realidad que estamos viviendo. Aquí les voy a poner una lámina de un poco el camino para crear una visión o un proyecto exponencial. Me gusta mucho esta lámina porque para mí es como el roadmap o la hoja de ruta para llegar a pensar primero un proyecto exponencial y luego implementarlo. Y inclusive esto, insisto, lo hacemos desde antes y es un modelo de organizaciones exponenciales. Tiene que ver con primero digitalizar lo que ofrezco. Y no quiere decir que vas a digitalizar el pan. Si tú vendes pan, no puedes imprimir el pan todavía. Eventualmente lo vamos a imprimir. ¿Qué digitalizas? La experiencia, el acceso. ¿Qué nos dimos cuenta con la pandemia? Que si un día no hubiera humanos en la calle, están todos en sus casas, ¿cómo llego a ellos? Entonces tengo que digitalizar el acceso, digitalizar la experiencia, poniendo un ejemplo muy, muy sencillo como el pan. Ahora, los que venden servicios es mucho más sencillo digitalizar tus servicios, acceder y que tus clientes accedan a tus servicios de manera digital, como es mi caso. Yo vendo servicios, no fue tan complicado porque desde antes yo ya estaba digitalizada. Pero ¿qué hay con el que vende bienes de consumo? ¿Ok? Luego las siguientes 2Ds, yo les diría son una etapa en la creación de un proyecto exponencial. Normalmente, un proyecto exponencial o con impacto exponencial, las siguientes 2D son una etapa en el tiempo. Son decepcionantes al principio, con una curva decreciente, y aquí les pongo algunos ejemplos. No me digan que Uber o que Amazon o que PayPal o que Corner Shop en México el primer día que abrió tuvo millones de personas usándolo. No, primero tuvo una curva decreciente y luego después tuvo los primeros adoptantes de esta tecnología y llega un momento en donde hace punto de inflexión que alguna circunstancia del entorno cambia este paradigma y la gente lo empieza a usar de manera masiva. Y es donde viene la tercera D, que es este toque disruptivo. Después, en este camino de la disrupción viene la parte de desmaterializar y que ahorita en la pandemia lo aprendimos muy bien. ¿Cómo desmaterializamos el aula o la escuela? Al final, lo que se desmaterializa no es el maestro, insisto, es como el pan Bimbo. El maestro pues tiene que seguir dando la clase desde algún lugar. ¿Qué desmaterializaste? El aula, la escuela per se. No quiere decir que no la necesitemos. Quiere decir que necesitamos pensar en este cascarón y en este entorno. Luego la quinta D es desmonetizar. Quiere decir con generar, hacer que las cosas cuesten menos. Y cualquiera diría que la tecnología cuesta cada vez más cara, que tenemos menos acceso, que el internet es cada vez más caro, etc. Y yo les diría que es justo lo contrario. Ahí con los ejemplos que les di. Imagínense en la fiebre, la pandemia española, que la gente, o sea, nosotros estuvimos en aislamiento, pero el 60% de la humanidad estuvo conectada. Tuvimos contacto con el mundo, con las noticias, pudimos acceder a bienes de consumo, de servicio, todo lo que necesitamos, al menos una gran parte de la gente lo tuvo. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera sido un recurso accesible, ¿no? Entonces, la siguiente D es desmonetizar. ¿Cómo hago que estos productos o servicios que ofrezco a través de un canal digitalizado, deceptivo, disruptivo, desmaterializado, sea cada vez menos caro, inclusive de acceso gratuito, como todas esas plataformas que hoy vemos en día en donde es democrático el acceso, lo cual me lleva a la siguiente D. Y si se fijan, están ahí unos telefonitos. Si no existes en el dispositivo móvil de las nuevas generaciones, no existes definitivamente para las personas. Entonces, aquí es donde tenemos que tener esta lógica de
¿Cómo puedo seguir este camino para llevar mi producto o mi servicio a un canal democrático? Hoy el canal democrático, aunque mucha gente dice que no, y he tenido varias discusiones incluso con académicos, es el dispositivo móvil. Punto, no hay otro. Y quien lo quiera debatir, lo debato con mucho gusto. Ahí están los datos. El sistema de conexión que más tenemos en México, que es 90%, son dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces, queremos acercarnos a ellos, hay que estar ahí. La siguiente D es descentralizar. Y esta D de descentralizar quiere decir crear una cancha o un ecosistema digital. Y en ese ecosistema digital, lo que hacemos tiene que ver con generar un entorno en donde las personas, independientemente de quién ofrezca el producto o el servicio, crean un entorno. ¿Ok? Entonces aquí lo interesante es, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de Uber, pero es interesante para que es muy esquemático. ¿Qué hizo Uber? Dejó de ser el centro, no es una central de taxis, no, más bien lo que ellos pusieron fue una cancha, un entorno digital en donde las personas que ofrecían sus servicios podían ofrecerlos a través de esta plataforma y las personas que demandaban un transporte lo podían hacer a través de la plataforma. Uber no se puso a contratar choferes y a comprar vehículos, más bien lo que hizo fue descentralizar y creó un ecosistema que sigue todas las veces, si se dan cuenta. Digitalizó la solución, fue al principio deceptivo, luego fue disruptivo, desmaterializó la parte de la estación de taxis, ¿sí? Desmonetizó, es decir, tu acceso fue cada vez más corto, menos caro, democratizó, lo puso al alcance de todos en los dispositivos móviles. ¿Cuánta gente de ustedes ha pedido un Uber o ha utilizado alguna de estas aplicaciones para Amazon en su computadora? Es mucho más sencillo utilizarlo a través del teléfono. Y ahí viene la otra cosa interesante. La mayoría de las personas tiene mucho más dispositivo móvil que computadoras. Por ejemplo, en México estamos en un 60% de cobertura en computadoras y en un 90 o arriba del 90 en términos de dispositivos móviles. Entonces, aquí está, esta lámina es muy interesante y sin duda es un proceso que hay que practicar, que hay que estar practicando en términos de cómo llevo mi modelo de negocio, por muy tradicional que sea, a este modelo. Ahora, no vamos a dar un brinco cuántico del día 1 a estar en las 7 Ds. Podemos empezar, por ejemplo, habrá alguien que me esté escuchando por aquí que tenga una tiendita y dice, oye, pero pues yo cómo voy a hacer una aplicación. No tienes que hacer una aplicación para digitalizar tu experiencia o tu acceso. Puedes digitalizarlo incluso a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto con tus clientes. Si tus clientes no pueden salir porque están en aislamiento y tú tienes que tener tu tienda cerrada, entonces, ¿cómo le hago para que mis clientes lleguen a mí y tengan un contacto conmigo? Porque siguen necesitando leche, siguen necesitando pan, siguen necesitando frutas, verduras, etcétera. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto, que aquí es algo bien interesante, esta es la pirámide, cómo se componen las micro, pequeñas y medianas empresas, inclusive las grandes en nuestro país. Estos son datos actualizados del INEGI, del DENUE 2020. Estamos hablando de 5 millones de empresas. Del total de las empresas, el 93.33, que es hasta abajo, que es la base, son 5 millones, 5.1 millones de empresas, microempresas. Una microempresa es de 0 a 10 empleados. Luego después vienen las pequeñas, que son 5.4, las medianas, que es 0.99, y las grandes empresas en nuestro país, que es 0.28, o sea, ni siquiera llegan al 0.5. Entonces, nos tiene que caer el 20 de que quienes movemos a México somos las microempresas. Somos el motor de nuestro país. En la medida que nos caiga esta idea de que somos el 93% de las unidades económicas de nuestro país, en esa medida, pues vamos a entender que nuestro rol como micro, pequeñas empresas es fundamental para mover a nuestro país hacia donde queremos y sobre todo para salir de esta gran crisis, ¿no? Me voy a brincar esto porque las contracciones económicas creo que ya todos nos las sabemos. Hubo más de 300,000 negocios que cerraron, hubo una reducción en el número de las empresas, tanto en grandes, medianas, pequeñas, microempresas, y hubo una contracción del 19.1% en remuneraciones o prestaciones. Entonces, yo les diría, para cumplir con mis 35 minutos de exposición, que creo que me fui un poco rápido, pero no importa, prefiero
abrir preguntas y respuestas. 3 lecciones importantes del COVID para las pymes. Yo les diría, número 1, abrazar el cambio. Es decir, mientras más rápido abracemos el cambio, nos resistamos a la realidad, más rápido empezamos a trazar este camino de recuperación. Si seguimos en negación, en cualquier tipo de negación, en negación social, familiar, económica, de nuestro negocio, etcétera, pues más nos vamos a tardar en salir. El primero que acepta que tenemos una realidad y un problema es el primero que empieza a generar estrategias para salir adelante. Entonces, lo primero es abrazar el cambio y mirar hacia dónde vamos. 2, yo les diría, este fue un muy buen tiempo para reencontrar este ADN que tiene que ver con los motivos originales por los cuales creaste tu empresa. Esos motivos originales que tienen que ver con qué demanda atiende tu producto o tu servicio. ¿Por qué lo creaste? Si lo creaste hace 5 años o si lo creaste apenas el año pasado, ¿qué te inspiraba a crear este proyecto? Y recuperar ese ADN original o ese principal motivador y hacernos una pregunta muy honesta como pymes y decir, ¿sigue siendo relevante para el mercado eso que yo ofrezco? ¿Sigue siendo un producto o un servicio relevante para el mercado? Y si no es así, ¿cómo reoriento mi servicio, mi producto hacia lo que hoy demandan las pymes, lo que hoy demanda el consumidor? El punto número 3 es renegociar contratos, personal, etcétera. Renegocia. Y ahí yo les diría, hablando se entiende la gente. Definitivamente no se puede seguir con los mismos convenios, contratos, etcétera, con los que estábamos. El mundo cambió. Estamos viviendo una realidad inédita. Entonces, hay que renegociar contratos de renta, contratos de personal, hay que renegociar inclusive convenios familiares, convenios personales. O sea, de pronto me encuentro a muchas mujeres empresarias que a lo mejor trabajaban medio tiempo o que tenían su propio negocio y entonces ellas se hacían cargo en la tarde de los niños, qué sé yo. El mundo cambió, de pronto tienes a los niños en la casa, no podemos seguir teniendo los mismos contratos que teníamos en casa, ¿no? Los contratos familiares o los contratos con la persona que nos renta o los contratos con algún pasivo que teníamos contratado, algún crédito. Y hoy hay muchas opciones para contratar y yo les diría, hablando se entiende la gente y al que no habla Dios no lo oye. Hay que decir qué queremos hacer y hay que buscar, hay salidas. Hay muchos bancos que están renegociando deuda, aplazando pagos, etcétera, y sería la única forma en la que podemos salir adelante, es decir cuál es la realidad y en dónde estimamos que podemos llegar a eliminar ese rezago o a volver a tener liquidez, ¿no? Y el punto número 4, que es un poco duro al final, yo les diría, hay que ver las cosas con realidad, hay que ser realistas. Hay que apalancarse a una buena tasa, por supuesto, para poder sobrevivir. Y después de sobrevivir, ahora, solo apalancarse en caso de que tus proyecciones sean de que vas a recuperar este apalancamiento o este crédito. Es decir, si tú tienes un restaurante en donde el negocio, el local no es tuyo y estás pagando una renta de X cantidad, no sé, 10 pesos, y esos 10 pesos la persona que te renta no te hizo ningún descuento. Entonces tú pides dinero para poder mantener la renta de ese local por 10 meses que estuviste cerrado. Entonces, cuando abras, tienes que tener en cuenta que vas a poder abrir al 30%, como es el caso de la Ciudad de México. Y que cuando abras no vas a tener, aunque tuvieras lleno al 30%, no toda la gente quiere salir porque sigue teniendo medidas de sana distancia o de precaución del virus. Y la otra es que la gente no tiene dinero para gastar. Entonces, todas tus estimaciones van a tener que ser no solo el 30%, sino el 30% del 30% que pudieras vender. En ese escenario, ¿tu negocio sigue siendo negocio? Esa sería la pregunta. Si sí seguiría siendo negocio, considerando que el año que entra solo vas a vender el 30% del 30%, entonces endeúdate y negocia una buena tasa porque tu negocio tiene probabilidad de salir adelante. Si no, aunque se escuche muy feo, yo les diría, cambien de modelo de negocio. Busquen bien morir ese negocio, cerrarlo bien, como debe de ser,
y no seguir tirando el dinero. Por ejemplo, yo he visto muchos restaurantes aquí en la Ciudad de México donde el local no era de ellos, restaurantes incluso grandes, que prefieren cerrar en esa ubicación y poner de envíos simplemente en donde se ahorran el recurso del local. Entonces, aquí el tip que yo les doy es sí apostarle a su negocio, no cerrar si no es necesario y si tienes sobre todo una proyección de que puedes recuperarte. Y si te vas a endeudar con un pasivo, vas a pedir un crédito, vas a apalancarte con amigos, con familia, con crédito de un banco, hazlo sí, solo sí, los números te dan. Porque ahorita también en estos tiempos hay mucho dinero en el mercado que se está prestando. Aquí el problema es si nos sobreendeudamos, se va a volver un problema mayor. Y antes de terminar con mi participación, yo les diría, imaginemos que nosotros somos ese motor que va a transformar el mundo. Imaginemos que lo que vivieron estas personas, nuestros antepasados que vivieron en 1900 y los que vivieron en los años 800 y en los 900 y en los 1000. Hace 2000 años estas personas que hicieron estos grandes esfuerzos por la humanidad. A nosotros como generación, e inclusive antes de la pandemia, siempre lo he dicho, somos la generación más educada de la historia y somos, esta frase la dije, creo que la dije ahí con ustedes en Creo, en la época de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías exponenciales increíbles, grandiosas, de pronto pareciera que el recurso más escaso es la inteligencia humana, que de pronto apagamos nuestro botón de pensar y dijimos, vámonos así, a donde nos lleve la corriente. Dejamos de cuestionar, dejamos de pensar que somos ese motor que hace que la humanidad cambie el rumbo y que salvemos a nuestro planeta Tierra y que salvemos a nuestro país y que salvemos a nuestras empresas y a nuestra familia. Entonces yo les diría, como generación, la generación más educada de la historia y con el mayor acceso a tecnología, a soluciones, a miles de cosas, nos toca dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y yo les diría, ahí les va otro reto adicional. Nos toca ser la fuerza que haga que se recupere nuestro país, que se nos recupere nuestro mundo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que por ahí vienen mis datos a sus órdenes y si no vienen ahorita se los pongo. Gracias. Muchas gracias, Mary. La verdad es que, como siempre, increíble tu plática y estoy segura que les va a servir a todas las pymes y a todos los emprendedores que nos están viendo en este momento. Y si no tienes inconveniente, te voy a hacer algunas preguntas, como nos vaya alcanzando el tiempo, porque tengo aquí hay varias. Lauro Molina, preguntar cuál es la diferencia entre innovación y mejora continua. Perdón, Tu perdón, micro. tengo un micrófono, sí. ¿Cómo estás, Lauro? Muchas gracias. Pues bueno, en mejora continua e innovación pues son definitivamente diferentes. Mejora continua es un proceso natural de una relación, de una organización, en donde estás todo el tiempo aprendiendo de tus procesos, aprendiendo de tus aciertos y de tus errores. Y la innovación es agregarle un elemento adicional que cambia tu producto, tu servicio y lo mejora, ya sea como resultado de la mejora continua, por supuesto, porque tuviste un buen modelo de mejora continua para poder identificar mejores prácticas, etcétera, o como resultado de un incentivo o de una situación externa, es decir, viste una nueva tecnología, vieron un nuevo mercado, algo que está cambiando el producto o el servicio y entonces lo insertas en tu organización. La mejora continua es hacia el interior de tu organización todo el tiempo, ¿no? Ahora, sí puede ser la mejora continua insumo de la innovación y, por supuesto, insumo también eventualmente de la disrupción. Ok, muchas gracias. Jorge Alberto, te quiere preguntar, no sé el nombre completo, Jorge Alberto Velasco te quiere preguntar, más bien nos dice, estoy creando una escuela para especializar a profesionales de la educación y profesionales del ámbito organizacional en la educación emocional. Digitalice todo mi modelo de negocios con clases virtuales y plataforma virtual, pero en estos momentos las personas no quieren pagar por mi servicio a pesar que yo siento que tengo una gran diferencia con la competencia. ¿Qué estrategias me recomiendas para recuperar el flujo de efectivo en el negocio? Muy interesante, Jorge.
Lo interesante es, por ejemplo, hoy en esta era en donde tienes, si te fijaste, las 7Ds, tú has seguido el camino de las 7Ds, digitalizaste. Ahora, si te fijas, ahorita estás en la etapa deceptiva, decepcionante, donde la gente no le ve el valor. ¿Ustedes se acuerdan cuando nació PayPal en el 98, hace más de 10 años, que además lo creó una de las personas que admiro, emprendedores que más admiro, que es Elon Musk? Estaba como tú, Jorge, que decía, oye, pues es que nadie quiere pagar por mis servicios, porque además había mucha escepticismo alrededor de poner tu dinero o poner tu tarjeta de crédito en un banco. Entonces, definitivamente digitalizaste tu modelo con las clases virtuales. Ahora, checa esta otra parte, las otras Ds. Jorge, ¿qué te hace falta para que tu proyecto sea exponencial? A lo mejor no es el crédito, no es el precio. A lo mejor lo que está pasando es que no estás resolviendo una necesidad de una cierta población. Y la otra cosa es que te debo ser honesta. En términos de contenido, tienes grandes competidores como Coursera, como Doméstica, como Khan Academy, inclusive entes locales que dan mucho contenido gratuito, y entonces el costo lo ponen por obtener un beneficio adicional, es decir, tu certificado. Pero, por ejemplo, Coursera, si te fijas, te da gratis los cursos, los contenidos, y si quieres un poco más, inclusive LinkedIn tiene ahora cursos muy, muy padres, y solo te cobran cuando quieres ser premium, ¿no? Entonces, yo te sugiero que veas un modelo de democratización, cómo lo pones en los teléfonos de todos, y cuando ya estés en los teléfonos de todos que tengas suficiente tracción, puedes empezar a cobrar por ciertas cosas. Pero sí es una inversión inicial que las empresas disruptivas tienen que hacer para ponerlo a disposición, y ya después, cuando tengas una masa crítica interesante, vas a poder empezar a cobrar. Entonces, yo te diría, aguanta. ¿Cómo recuperas el flujo? Yo creo que sí es importante que busques fuentes de inversión para que no estés esperando que un modelo exponencial te haga sustentable tu negocio ahorita. Va a ser sustentable en no años, porque ahorita ya la curva deceptiva es mucho más corta. A lo mejor PayPal se tardó 20 años. Ahorita los negocios, por ejemplo, Corner Shop o Justo en México, son aplicaciones que han nacido y a los 3, 4 meses ahí van, teniendo tracción, 1 millón, 2 millones de usuarios. Entonces yo te diría, ahí vas, y yo te sugeriría, rodéate, Jorge, de gente que tenga expertise en modelos de negocios como el tuyo, digital, disruptivo, y inclusive hasta aliarte con estos grandes jugadores, ¿no? Con LinkedIn, etcétera. Gracias, Marisol. Te voy a hacer una tercera pregunta y si nos da tiempo me voy a más y si no te las vamos a hacer llegar para que todas las personas que nos hicieron favor de conectarse no se queden con dudas. Geo Serralta te pregunta, ¿qué recursos existen en México para personas que apenas empiezan con esta mentalidad y que sean recursos gratis? Y también si hay libros que les puedas recomendar respecto al tema, por favor. Claro, lo pregunto, ¿qué recursos existen en México para personas que empiezan a esta mentalidad? Miren, yo les diría, los recursos hoy no solo están en México, están en todos lados. Es decir, métanse a la página de Singularity University, métanse a la página de Peter Diamandis, ahorita se las pongo si quieren por ahí. Métanse a los cursos que hay gratuitos de LinkedIn. Sin duda están pues varias incubadoras, están iniciativas como Creo, que por supuesto están atrayendo y trayendo contenidos, pero yo les diría ahorita, la mejor fuente de información ocurre día a día, es decir, hay que estar buscando estas fuentes. Por aquí veía alguien que puso lo de Exponential Organizations y todo esto de Salim Ismail. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con organizaciones exponenciales, y les digo, no tardan en salir las organizaciones hiperexponenciales. Hacia allá vamos. También se habla mucho de esta quinta revolución industrial, que tiene que ver con la revolución colectiva, lo que hacemos grande los humanos. Les decía que somos 8.2 billones de personas para el 2030. Lo que digamos que nos gusta, lo vamos a hacer grande. Lo que digamos que no nos gusta, llámale gobiernos, llámale aplicaciones, llámale series, lo vamos a hacer grande o no. Entonces ahí es donde tienes que hacer ese clic con las personas, blogs, métanse a todas estas herramientas que te llegan información, pues cada semana hay mucho, 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 ¿no? Y tenemos unos 4 minutitos. Me voy con Diana Ramírez, que te pregunta desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal barrera para que nuestras pymes puedan innovar? Híjole, desde mi punto de vista, la principal barrera para innovar somos nosotros mismos. Si se fijan, al principio me tardé una parte del tiempo en tratar de darles una visión diferente de las cosas.
es un chip, no es nuestra culpa, no es me choca cuando hablamos de la idiosincrasia del mexicano, no, pues la idiosincrasia del mexicano es para que ya nos llevó la fregada, pues no nos ha llevado la fregada, y de que no hay nada que hacer, y de que, bueno, del sí se puede, no, sí se puede, no, sí vamos a lograrlo, es decir, no es el sí se puede. Entonces, yo creo que nuestro principal enemigo como empresarios, como emprendedores, yo también soy emprendedor, es a veces nuestra mente de decir, no puedo ser Elon Musk. Claro que podemos. No importa quién haya sido, no importa si tienes una tiendita, si tuviste acceso solamente a la educación primaria o a la secundaria. Hoy la información es universal. Entonces, tenemos la opción. Entonces, las principales barreras, yo te diría, sin meternos en temas del gobierno y demás, es nosotros mismos. Cuando cruzamos la barrera de que sí se puede, de lo voy a hacer, creo que cambia la cuestión, ¿no? Claro. Marisol, también por ahí nos están pidiendo tu material y bueno, no sé si tengas, es que sabes que tengo otras más, pero yo creo que ya no nos da tiempo. A ver, rapidísimo. Bueno, tus diapositivas, esto que le comentaste. Bueno, ahí te hace algún comentario Jorge Alberto, si quieres ya luego le comentamos, o nos haces favor de comentarle en privado. Y pues bueno, nos quedan 2 minutitos. Marisol, no sé si quieres agregar algo más antes de irnos. Por ejemplo, a mí me quedó una pregunta que a lo mejor nos va a servir a todos. ¿Cómo sabes cuál es el ADN de tu negocio? ¿Cómo descubres ese ADN? El ADN es ponerte a pensar así de, a ver, cuando estaba haciendo el logotipo de mi empresa, cuando estaba pensando en crearlo, ¿qué me movía? ¿Qué me movía cuando lo creé? Imagínate cuando, no sé, Elon Musk se pone a pensar qué sintió cuando estaba creando PayPal. Yo, por ejemplo, cuando creé mi empresa me movía a cambiar el mundo y me sigue moviendo exactamente igual, pero a veces te desvías de tu ADN original. Entonces, yo me sigue moviendo transformar el mundo a través de la innovación y a través de la tecnología, por supuesto, a través de los humanos, ¿no? Si los humanos cambiamos de paradigma. Entonces, recordar ese espíritu original, ese sueño. A lo mejor tú pusiste tu tiendita y decías, es que en la calle donde yo vivo no hay nadie que nos venda. ¿Cuál era tu espíritu original? Ayudar a tus vecinos. Ok, recupéralo. Recuérdate que eso es lo que te va a hacer sobrevivir y ser exitoso después de esta pandemia, ¿no? Claro. Pues bueno, Marisol, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes a esta segunda edición de Creo MX 2020 virtual. De verdad que han sido increíbles los conceptos que nos has compartido. Como les decía, te hacemos llegar todos los comentarios. Nada más rápido, Marisol, tus redes, por favor, o las podemos dar rápido. Sí, sí, claro, por supuesto. @Marisol Rumayor en todas mis redes sociales. No venían en mi presentación por alguna razón, pero me encuentran @Marisol Rumayor en todos lados. Perfecto, Gracias a Marisol. ustedes. Muchas gracias y por favor síganos acompañando en esta segunda edición de Creo MX. Muchas gracias y hasta luego.